que hasta aquí las buenas noticias, porque esta semana dábamos un dato, y es que en España faltan 100.000 enfermeras. Así, el dato, en bruto, 100.000 enfermeras. Para hablar de ello tengo a José Miguel Carrasco, es presidente en funciones del Colegio de Enfermería, y le saludo, amigo don José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Siempre es un placer. El dato es tan contundente, el titular es tan contundente que se lo dejo encima de la mesa y usted dice lo que le salga. En España faltan ahora mismo 100.000 enfermeras. Adelante. Vale, parece que tenemos algún problema con el audio. Don José Miguel, ¿me escucha? Sí, yo le escucho. Vale, le preguntaba, le dejaba el titular para que usted hiciese una reflexión al respecto. Faltan 100.000 enfermeras en España. ¿Qué le parece? Bueno, me parece un dato que ya manejábamos desde hace mucho tiempo y que por una vez ha sido una institución pública, el Ministerio de Sanidad, el que ha hecho público esos datos de que necesitamos 100.000 enfermeras para convertirnos en europeos a nivel de la profesión enfermera. Es un dato fundamental, es un dato básico y nos pone contra la pared y pone ante la sociedad pues a unas decisiones a tomar. No solamente 100.000 enfermeras a nivel nacional, sino 6.000 enfermeras en nuestra provincia de Málaga. 6.000 enfermeras en Málaga, y el dato en Andalucía también es espectacular. No sé si estábamos hablando en torno a 30.000 en Andalucía. Claro, le he preguntado qué le parece, pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación porque no se han tomado políticas sanitarias a largo plazo. A la profesión de enfermería no se le ha contemplado con la importancia y con la trascendencia que tiene en la salud de la ciudadanía, y las políticas sanitarias a nivel global y sobre todo a nivel de la profesión pues dejan mucho que desear. Estamos viendo cómo las medidas que se toman son cortoplacistas y nosotros necesitamos medidas a largo plazo, medidas que nos permitan contar con profesionales y que no sea solamente una cuestión puntual. Necesitamos número de profesionales suficiente y sobre todo una tasa de reposición que es necesaria ante la situación de jubilación que se nos viene encima. Claro, esa es otra, lo de la jubilación. Hay como una especie de mantra que dice, y quiero que me lo confirme usted si es cierto o no, que formamos enfermeros y enfermeras que terminan trabajando en Londres. ¿Esto es cierto? En Londres y ahora sobre todo en Noruega. El mercado noruego se ha abierto para la profesión enfermera y la verdad es que las ofertas que ofrece ese país pues son muy superiores tanto en nivel económico, en condiciones laborales y en duración de los contratos. Por tanto, nuestros profesionales ahora mismo se están yendo a ese país, a Noruega, que no quiere decir que el resto de los países sigan recibiendo nuestros profesionales. En Málaga tenemos unos datos correspondientes al año 2024, lo hemos hecho público, en el que unos 262 profesionales se nos han ido fuera de la provincia, a otras provincias, tanto andaluzas, a otras provincias de España y a otros países europeos. Ya, o sea que sí, las enfermeras se marchan de España. Pues vaya negocio, ¿no? Les formamos en nuestro país y después perdemos todo ese capital humano, y ahí tenemos el dato encima de la mesa, 100.000 enfermeras que nos faltan en España. ¿Qué debe ocurrir para que cambie esta dinámica? Pues nos tenemos que sentar todos. Gobierno central, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, representantes de las profesiones, sindicatos, el sector privado también, todos tenemos que estar encima de la mesa. Esto es un gran problema, hemos de tener en cuenta que cada vez que disminuye el número de profesionales de enfermería supone un incremento del riesgo para la población, tanto en mortalidad como en morbilidad, y eso tenemos que ser consecuentes. Tenemos que estar todos en el mismo barco y bueno, pues establecer políticas, como digo, a largo plazo. Pues nos vamos a quedar con esa receta. José Miguel Fernández Carrasco es presidente en funciones del Colegio de Enfermería y ha tenido a bien atendernos tras ese titular. El Ministerio de Sanidad ratifica la falta de 100.000 enfermeras en nuestro país. José Miguel, amigo, gracias, un abrazo, buenos días.
Muchas gracias siempre a vosotros. Gracias y estamos a vuestra disposición. Estamos en contacto, gracias. Javi García León, Luz Aguilera, ¿qué os parece? El dato es contundente, lo dice prácticamente todo, ¿no? 100.000 enfermeras, ese es el déficit que tenemos en nuestro país. Javi, adelante. Pues sabíamos que se iban los médicos, ¿no? Sorprende que también los enfermeros y enfermeras se vayan, ¿no? De esos 100.000, tú has dado el dato, 30.000 en Andalucía, pues blanco y con mangas, ¿no? En Andalucía tenemos un problema. Luz. Claro, y además es un déficit muy importante. 6.000 profesionales solo en Málaga hace que todo funcione relativamente mal. La enfermería, en principio, como ha dicho Javier, era un sector que no estaba saliendo fuera como salían los médicos, pero es que estamos perdiendo a nuestro patrimonio que se ha formado en España y que están muy bien formados. Desde luego, creo que es necesario hacer un trabajo en este sentido y valorar y reconocer a estos profesionales a nivel de contratos y a nivel de sueldos, que es lo que al final están pidiendo. Durante muchos años se ha estado siempre debatiendo de la sanidad respecto de las infraestructuras, si se abría este centro de salud, quién lo pagaba, si se abría el tercer hospital, si no. Pero claro, es que siempre olvidamos que los centros de salud, sean centros de primera asistencia o hospitales, es que necesitan infraestructura, lógicamente, pero también equipación y personal, que es lo más importante, que es donde realmente tenemos el problema fundamental en la sanidad andaluza, que yo creo que es en el personal sanitario, que se nos van, porque no se consideran bien pagados, claro, y para eso hay que, a pesar de que digan que los presupuestos han subido tantísimo, pues no sé, porque si se siguen marchando es que algo no va. Además, a mí me da mucha rabia esta noticia, porque más allá del dato que es, en fin, insisto, es contundente, ¿eh? 100.000 enfermeras menos. Formamos a enfermeras y a enfermeros que acaban en Londres o, como nos ha dicho don José Miguel, en Noruega. A mí me da mucha rabia lo humano, porque cuando has estado en un hospital con un familiar, que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tenido que tocar, el trato humano, la deferencia, la profesionalidad de las enfermeras, eso es lo que marca la diferencia cuando estás con un familiar o cuando te toca a ti estar en un hospital. Es tan importante y creo que les debemos tanto a este sector, el de la enfermería, que no estamos a la altura. Y una expresión que yo sí he utilizado a veces cuando he estado en hospitales acompañando a mi madre o cualquier otra circunstancia, y es del trabajo que hacen, aparte de que son cariñosos y cariñosas en cualquier lugar, no solamente en Andalucía, yo tengo experiencia en otras comunidades, lo primero que te viene a la cabeza es que esto no está pagado. No está pagado. O sea, es decir, esa expresión a mí me viene muy a menudo, ¿no? Con lo cual, y lo estamos comprobando, que efectivamente no es solamente una expresión, sino que es una triste realidad. Personas muy empáticas que ayudan muchísimo, y ya no solo a nivel sanitario, ¿no? Porque cuando estás enfermo, pues probablemente a nivel sanitario es lo principal, pero luego hay otros niveles que ellas atienden perfectamente. Hombre, y hay que recordar que los impuestos son para estas cosas. Digo un poco porque luego siempre surgen los debates de que las cosas no se pagan, o sea, no hay una máquina de hacer billetes para pagar a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos. Es que el sistema sanitario es muy caro y en una población como la andaluza, con la más poblada de España, pues tenemos que ser conscientes que la necesitamos. Yo reitero que no podemos permitirnos el lujo de perder profesionales bien formados. Claro. No podemos permitirnos. Pero además formados aquí. En casa. En universidades nuestras, pagados con el sistema público. Fíjate que antes poníamos el ejemplo de somos líderes en trasplantes. ¿Cómo funciona el tema del ecosistema de los trasplantes? Lo bien que funciona, y luego, sin embargo, otras cuestiones, como por ejemplo el trato a la enfermería, que podría funcionar igual de bien, con protocolos, con dotaciones económicas. Al profesional sanitario en general. Yo me atrevería a decir que en sanidad tenemos grandes titulares y una deficiente letra pequeña, ¿no? Porque ahí es donde lo vemos, ¿no? El contraste de lo que ha dicho Roberto. Trasplantes y luego el día a día, ¿no? De los centros de salud y hospitales. Nos importa la sanidad y nos importa